Dicen, vean que entró con las puertas cerradas, por lo tanto tiene que haber sido espíritu, pero ahí adentro se materializó para que ellos lo pudiesen ver. El asunto es, ¿por qué Jesús le dijo, palpad y ved que yo mismo soy? Porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Quiere decir que Cristo los engañó a los discípulos entonces. Porque si no resucitó con cuerpo, pero les estaba haciendo creer que Él era mismo. ¿Y saben lo que dicen ellos? Dicen, miren, la prueba de que no resucitó con el mismo cuerpo es que María no lo conoció. Lo confundió con el cuidador del jardín, con el hortelano. Y luego los dos discípulos que iban camino a Emaús, tampoco lo conocieron aunque caminó con ellos 13 kilómetros. ¿Cómo no lo conocieron? Porque no era el mismo. Si hubiese sido el mismo, lo tendrían que haber conocido. Así que la prueba que no tenía el mismo cuerpo es que no lo conocieron. Todo eso se usa. Y hay un versículo más, este es el principal que ellos utilizan, para decir que Cristo no ascendió al cielo con cuerpo humano. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, por lo tanto, Cristo no pudo ir al reino de Dios con carne y sangre. Y los 144.000 que van a ir al cielo, tampoco van en carne y sangre, sino que mueren y resucitan en espíritu, igual que Cristo. Entonces usan el pasaje de 1 de Corintios 15, donde dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. Ellos dicen, ven, ahí está la clase terrenal, la de Jonadab. Y si no saben lo que es eso, lean sus libros y van a saber lo que es. Y la clase espiritual, o sea, los 144.000, la manada pequeña. Ven que hay dos, la terrenal y la celestial. Los celestiales serán como Cristo, espíritus. Los terrenales, como Adán, serán seres humanos. Tremenda doctrina, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a la resurrección de Cristo? No solamente la Biblia dice que Jesús resucitó con su mismo cuerpo, porque la Biblia dice que su cuerpo no vería corrupción, no se corrompería, sino que también Cristo profetizó que Él resucitaría con su cuerpo humano. Véanlo. En el libro de Juan, en el capítulo 2, y en el versículo 18 al 22 dice así, Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo, y dice Juan, hablaba de su cuerpo. Cuidado con aquel que dice que el cuerpo de Jesús no resucitó, porque Él dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Y cuando se cumplió la escritura, los discípulos creyeron en la palabra que Cristo les había hablado, porque resucitó
con su cuerpo, dice la Escritura. Vean ustedes que la palabra de Dios, anoten por supuesto el pasaje conocido de Lucas 24. Mirad mis manos y mis pies, Lucas 24, 39 en adelante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó al panal de miel y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿un espíritu puede morir? No. El que murió es la parte humana de Cristo. La parte divina es eterna, no puede morir. Por lo tanto, lo que tenía que resucitar era la parte que murió, la parte humana. Si Cristo resucitó de los muertos en espíritu, entonces nunca resucitó, porque la parte espiritual, lo que es Dios, no puede morir. Así que nunca hubo resurrección. ¿Cómo va a resucitar si nunca murió la parte divina? Lo que murió fue el hombre Jesucristo, y eso fue lo que volvió a la vida sin ver corrupción. Ahora, ¿qué respondemos a las preguntas de los testigos, a las respuestas de ellos, cuando dicen: bueno, ¿y cómo entró con las puertas cerradas? Yo les respondo: ¿y cómo caminó sobre el agua? Eso fue antes de su resurrección, cuando era hombre. ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Acaso puede una persona caminar sobre el agua sin hundirse? ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Cómo pasó en medio de la gente allá en Nazaret cuando lo querían despeñar sin que lo vieran? ¿Cómo pasó? Pues de la misma manera como entró en el cuarto estando las puertas cerradas, por el poder de Dios. ¿Acaso para Dios hay alguna cosa imposible? Bueno, ¿qué respondemos con respecto a que Cristo resucitó en espíritu y no en carne? Este es un asunto muy importante. Yo creo que Jesús es espíritu, porque la palabra de Dios lo declara. Pero el hecho de que Él sea espíritu no quita el hecho de que tenga carne y huesos. El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesús es el Espíritu. Cristo es Espíritu. La palabra de Dios declara que Él fue hecho Espíritu vivificante. ¿Significa eso que un espíritu no puede tener carne y huesos? Bueno, veamos un momentito. Una cosa es espíritu en el sentido de incorpóreo, como los ángeles que son espíritus, y otra cosa es espíritu en el sentido espiritual, como Dios es espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad necesitan adorarle. Ahora, los que adoran a Dios y le adoran en espíritu, ¿no tienen carne y hueso? Dios, el Padre, no tiene carne y hueso, pero eso no quiere decir que no tenga cuerpo. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios.